Quiero bendecir a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Esto es Casa de Vida, la iglesia del Concilio Evangélico de Boston en la ciudad de Bucaramanga. Efesios 4, verso 3 al verso 15. Cuando lo tenga me dice amén. Bendiga a Dios su palabra en esa mañana. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Consejos del apóstol Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16. De quien el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Verso 17. Esto pues digo y requiero, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Impresionante relato nos permite el Espíritu Santo leer en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos, ubicada en la ciudad de Éfeso. Por eso se establece y por eso se llama Efesios. Una iglesia que tenía muchos dones, talentos. Dios en esa iglesia
levanta y constituye a gente que por la gracia de Dios son llamados al ministerio. Y el Señor Jesús, a través de Pablo, revela el propósito del por cual Él estableció cada don, cada ministerio y cada llamado. El apóstol Pablo nos deja ver la importancia de lo que es el llamado. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña de que el Señor Jesucristo es quien entrega el llamado. ¿Quién entrega el llamado? El Señor Jesús. El Padre, desde antes de la fundación del mundo, tenía todo preparado para manifestar su propósito sobre la tierra. Porque note lo siguiente: cuando usted va al libro de Génesis, encuentra cómo el enemigo quiso destruir un propósito, porque todo va relacionado a propósito. Si usted no tiene bien claro que usted es llamado por propósito, usted va a divagar en su vida, no solamente como cristiano. Usted va a divagar en todo lo que hace, porque encontrarás vacíos en ti mismo. Porque la gente suele a moverse o a sentirse estable por la confianza o por las comodidades que está viviendo. Pero cuando hay dificultades, adversidades, si la persona no tiene bien claro que es llamado por propósito, entonces tendrá vacíos de existencia. Porque hay gente que se quita la vida. Porque hay gente que dice: es que a mí nadie me quiere. Porque hay gente que dice: yo me siento solo, me siento sola. Y más en medio del pueblo de Dios. Porque desconocen una verdad. El Señor dijo que siempre estaría con nosotros todos los días de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Para ser hombres y mujeres de propósito tenemos que encaminarnos hacia la palabra del Señor. Porque en la palabra está la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú no tienes bien claro que tú eres un hombre de propósito, una mujer de propósito, vivirás siempre inestable. Y hablo propósitos, no que el día de mañana te tienes que levantar a hacerle la comida a los 4 cabezones que están en la casa. Que mañana te tienes que levantar a prepararle el almuerzo a tu esposo. Eso no es propósito. Eso es parte de la bendición que Dios nos otorga. Porque los propósitos van por encima de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Los propósitos van por encima de las adversidades, por encima de los problemas, por encima de las circunstancias. Es por eso que todo el que va encaminado a seguir a Jesús nunca puede perder de vista lo que está escrito en Romanos. Porque para todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. La pregunta que hay que hacerle al Señor: Señor, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿Para qué y qué me quieres enseñar? Pero vamos a aprender mucho de eso. Y el Padre, como es de propósito desde el origen, cuando Adán y Eva pecan, establece un plan de salvación. Mueve el reino a favor de usted y de mí, que aún no habíamos venido a la manifestación terrenal. Pero dice la Escritura en Efesios que ya estábamos ¿dónde? En espíritu con el Señor. ¿Estamos acá? Porque fuimos llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo puede creer? Estabas en el propósito de Dios. Y las Sagradas Escrituras enseñan de que el Padre prepara el escenario profético para la manifestación del Hijo. Porque en su ministerio terrenal, hablando de Jesús, el propósito principal del Maestro era ¿cuál, pastor? Manifestar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que el Hijo diera a conocer el reino y lo diera a conocer a hombres imperfectos que no calificaban para ser escogidos por el Señor. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 9, verso 32. Y empecemos a mirar la operatividad de Dios desde antes del Antiguo Testamento
para manifestar su voluntad en el Nuevo Testamento. Job 9:32 nos revela un suceso en la vida de este hombre llamado Job. Job, en medio de una tribulación, declara lo siguiente, pensando que Dios se iba a quedar en silencio con la expresión de Job. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que usted expresa delante del Señor. ¿Estamos aquí? La Biblia dice que Job, en medio de su tribulación, dice lo siguiente, porque Dios no es hombre como yo. ¿Qué dice Job? Porque Dios no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. ¿Sabes qué dice Job en su tribulación? Claro, como Dios no es hombre y como Él está en el cielo y yo estoy en la tierra, Él no sabe lo que aquí abajo se sufre. Era lo que estaba diciendo Job. Job dijo, como Él está en el cielo, desde el cielo todo se ve mejor. Desde el cielo todo se ve diferente. Y como nosotros somos hombres, los de la tribulación, los de los problemas, los de las adversidades, ¿qué va a saber Él lo que se sufre aquí abajo? Y Job, que hace esta oración, y Dios que lo escucha, muere Job y no se da cuenta de que Dios le responde esta oración. Porque Job habla de esta manera y Dios dice, espérate ahí Job, espérate ahí. Yo voy a manifestar en carne a mi hijo, lo voy a traer a la tierra, voy a tomarlo, le voy a dar un cuerpo, porque recuerden que él es espíritu. Pero viene el padre y dice, voy a manifestar a mi hijo en carne, lo voy a meter en un cuerpo, voy a hacer que experimente como toda criatura 9 meses en un vientre, lo voy a hacer que rompa fuente, lo voy a hacer que padezca, que tenga momentos de dificultades como la humanidad, para un día en el cielo Job decirte, te respondí una oración que hiciste en tu momento de tribulación. Decirle que está a tu lado, Dios responde las oraciones, aunque tarde un poquito. Y pasa el tiempo, María no estaba orando, María no entra a una habitación. La Biblia no nos revela que María ayunaba ni oraba para ser escogida. Y dice la Escritura que un ángel se le aparece y le dice, muy favorecida mujer, Dios está contigo. Bendita tú eres, mujer, entre todas las mujeres. Y el ángel le dice, mira María, tú has sido escogida para que en tu vientre esté la gloria de Israel. ¿Y cómo será esto? Dice María. Y el ángel le dice, es que vendrá el Espíritu Santo y te va a cubrir con el poder de su sombra. Y entonces en tu vientre nacerá el Hijo de Dios, el cual se llamará Emmanuel, Dios con vosotros. El cual nacerá ¿de qué? Nacerá de vientre de mujer, para que también sea conocido como el Hijo del Hombre. Aunque siendo 100% Hijo de Dios, necesitaba ser 100% Hijo de hombre. Y se cumple la palabra. Viene el Espíritu, concibe en María un milagro tremendo. José, cuando se da cuenta que su esposa estaba embarazada, pensó por un momento que había sido, ¿qué cosa? Engañado. Y dice la Biblia que José trata de irse y el ángel viene y lo alcanza. Y le dice, no te vayas, no le hagas nada a María, porque lo que en el vientre de ella hay es fruto del Espíritu Santo de Dios.
Y Dios trabaja con José. Y nace el niño. Y empieza un ministerio terrenal. Y me impacta porque el libro de los Hebreos lo permite ver de la siguiente manera. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Tome atenta nota, por favor. Hebreos capítulo 5 narra el suceso de la siguiente manera. Y Cristo en los días de su carne, lo que da a entender en el periodo que estuvo ¿adonde? En la tierra con los hombres. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, y que dice la Biblia, y lágrimas, al que le podía, ¿qué cosa? Librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo esto. El Señor viene y aun siendo 100% hijo de Dios, Él decide por un tiempo, en su tiempo terrenal, no usar ni manifestar su gloria como hijo, sino caminar 100% como hijo de hombre, sujeto, dice la Escritura, a pasiones, sujeto, dice la Escritura, a tentaciones. Dice la Escritura que padeció hambre, estuvo cansado, tuvo sueño, ¿verdad? Tuvo sed. ¿Por qué, pastor? Porque muchos años atrás un hombre llamado Job dijo, claro, como él es Dios, que va a él saber lo que los hombres padecen, que va a él saber lo que los hombres libran cada día, cada mañana en sus tribulaciones diarias. Y entonces viene el Padre, le permite todo aquello que está escrito en Hebreos 4:15. Y dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Alguien ha dicho, señores, que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Señores, que tú no sabes la debilidad que yo tengo. Señores, que tú no sabes que es que la carne es débil. Dile que está a tu lado, el Señor vivió todas esas debilidades. Que no pueda compadecerse de ninguna de tus debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Te lo vuelvo a leer. Que fue tentado en todo. Pero dile que está a tu lado, pero. Ahí está el pero. Pero sin pecado. ¿Será que alguien aquí habrá dicho, Señor, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo? Tú no sabes lo que yo estoy atravesando. Señor, es que tú no has vivido lo que a mí me ha tocado vivir. El Señor me decía anoche, decirles de que yo sí viví todo lo que han tenido que vivir. Y la diferencia es que el Maestro nos dio ejemplo sencilla y llanamente para que se cumpla la Escritura. Cuando en el Evangelio de Juan el Maestro dijo, hijitos, si yo he vencido al mundo, vosotros también podrán vencer al mundo. Porque si el Señor venció, nosotros somos llamados más que vencedores. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Y la pregunta aquí es la siguiente: pastor, ¿por qué a Dios le plació? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué padeció el Señor Jesús? Y trae a memoria su ministerio, el cual es ejemplo para todos nosotros. Trae a memoria su ministerio.
Desde pequeño tuvo que estudiar la ley. Hoy vemos que a la gente no le gusta estudiar ni la Biblia. ¿Sabe lo que la gente recita? El cristiano recita lo que escucha por YouTube. El cristiano recita lo que oye de otro. Por eso es que algunos salen diciendo, es que sin la voluntad de Dios no se mueve ni la hoja de un árbol. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia, señores y señoras? Es que no lees la Biblia. Es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso. Es que usted escuchó que eso lo decía alguien. ¿Estamos aquí? Desde pequeño el Señor Jesús estudió la ley. Se preparó en la palabra. Fue obediente a unos padres. Fue hijo. Cuando creció, fue obediente a la responsabilidad de una familia. Trabajaba ¿como qué? Como carpintero. ¿Estamos aquí? Se sujetó a un ministerio. ¿Al ministerio de quién? Al ministerio de Juan en la tierra. Por eso es que hay gente que dice, yo no me sujeto a nadie, porque soy Jesús solo. Es que el Señor es mi pastor. Yo no me sujeto a nadie. Hay gente que dice, pero ¿para qué voy a estudiar? No, sí, Señor, tienes que estudiar. Tienes que prepararte. Para montarse un altar y para todo lo que usted haga, usted tiene que hacerlo con excelencia. Lo que usted honra es lo que usted va a recibir. ¿Estamos acá? Se sujetó a Juan el Bautista. Fue obediente a la palabra. Cumplió toda la justicia de Dios. Ayunó, vigiló, oró. No como los que ahorita dicen de que ya no hay que ayunar porque el Señor Jesús ayunó. ¿Cómo no? Y hay gente que en todo el año no ayuna. ¿Cuánto quisiéramos que el pueblo ayunara? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ayunan aquí? ¿Cuántos ayunan? Ay, pastor, es que sufrí un ataque el día que iba a ayunar. Cuéntame, hijo. Pastor, es que yo me propuse ayunar, pero ese día tuve un ataque terrible. Me brindaron un café, pastor. ¡Qué ataque terrible, pastor! Y para rematar me dijeron, pero cómaselo con una arepita de huevo. Pastor, fue un ataque terrible, pastor. Me atacó el enemigo y no tuve más nada que hacer que desayunar, pastor, porque me sentía débil. Pastor, es que tú no sabes, pastor, mis luchas, mis debilidades, pastor. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Amén o no amén? Pastor, si tú supieras, yo me propuse ayunar, pastor. Yo me lo propuse. Bueno, qué importante que tenías la voluntad. Vuélvetelo a proponer. Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos a través de la ley del testimonio y la ley del ejemplo. Él nos enseñó a través de la ley del testimonio y a través del ejemplo. A la luz y al testimonio. Vino en carne para dar ¿qué cosa? Testimonio. En el mundo espiritual tú tenés que dar testimonio. ¿Sabe por qué las tinieblas, cuando veían a Jesús, había sobre él una autoridad impresionante? ¿Por la qué? Por el testimonio. Llega delante de Juan, tremendo. Llega delante de Juan y le dice, Juan, mira Juan, yo necesito que tú me bautices. ¿Cómo así? Le dice Juan. No, es que yo no soy digno de quitar siquiera la sandalia de tu calzado. No, Juan, bautízame tú, Juan. Bautízame tú, Juan. Porque es necesario que se cumpla toda justicia en mi vida. Lo que da a entender que el maestro se alineó en su ministerio terrenal a la ¿qué? A la palabra de Dios. Un hombre de Dios llamado por él es sujeto a la ¿qué? A la palabra de Dios. La palabra era lo que lo pesaba. La palabra era lo que lo respaldaba. ¿Estamos aquí? La Biblia dice que el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, cuando su padre muere, le deja los utensilios del templo. Dice la Biblia que el hijo
toma los utensilios del templo y empieza ¿qué? A hacer una fiesta y a tomar los utensilios para beber. Y una mano, mientras está en el festejo, sale y el dedo empieza a escribirle en la pared. Y la escritura en la pared dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado como falto. Porque si algo quiere el reino es que todo el que sea llamado, todo el que esté en sus caminos, sea qué cosa, sea pesado espiritualmente. La palabra es: ¿cuál es tu peso espiritual? La pregunta es: ¿cuál es tu peso espiritual? No es el peso corporal, no es la estatura, no es la talla. En el mundo espiritual, ¿sabes qué es? Es el peso que tú cargas en tu espíritu por tu testimonio, por tu integridad, que cuando no estás en la iglesia, que cuando estás en tu casa, que cuando estás en el bus, no estás moviendo el pie, bailando la champeta, moviéndote con la salsa, moviéndote con el reggaetón, hablando en el mundo, hablando allá afuera, palabras contrarias a la palabra del Espíritu, porque escrito está en el libro de Eclesiastés: de una fuente no pueden salir al mismo tiempo dos aguas, o sale una dulce o sale una salada. Somos pesados en la tentación. Somos pesados cuando tú dices: no, fui llamado para consagrarme a Dios. Tienes peso espiritual cuando resistes la prueba, cuando resistes la tentación, cuando a tu oído llega una propuesta indecente, cuando delante de ti llega algo que no está correcto a la palabra del Señor. Mejor es obedecer a Dios que hacer la voluntad de los hombres. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Denle un fuerte aplauso a nuestro Redentor. Aleluya. Díganos: dio ejemplo en todo. Díganos: dio ejemplo en todo. El Señor nos dio ejemplo en todos, mis hijos. ¿Para qué? Para que Él sea ¿qué cosa? El modelo. Lucas 2:52, anote solo por favor, dice: y el Señor Jesús crecía en gracia, estatura y sabiduría. El maestro, ¿qué cosa dice la Biblia? Crecía en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia. Pero primero crecía ¿para con quién? Primero crecía para con Dios. Lo que da a entender que iba ¿qué cosa? Ahí en la voluntad del Dios del cielo, su Padre. Señor, ¿qué quieres que yo haga, pastor? Señor, ¿cómo me muevo, Padre? ¿Qué hago? Todo hombre que es llamado por Dios es sujeto a la voluntad de Dios. Es sujeto a la voluntad de Dios. Siempre que alguien me pide un consejo: pastor, que necesito pedirte un consejo, no me lo ha pedido y ya yo le estoy diciendo a Dios en el Espíritu: dame la respuesta. Y cuando veo que son preguntas, o sea, son consejos así muy, ven acá, mijito, oremos, que sea Dios quien le hable. A que no salga diciendo el día de mañana: es que el pastor me dijo. Es que el pastor. ¿Estamos aquí? Usted tiene que pedir la voluntad de Dios en su vida. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Voluntad divina. Señor, no se haga mi voluntad, sino la que, como dijo Jesús en el Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Crecía como ejemplo en gracia, sabiduría y en estatura. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque cumplió la justicia, cumplió la palabra. Como cristianos necesitamos estar sujetos a la palabra. ¿A la qué? A la palabra. A la palabra de verdad. A la palabra de justicia. A la palabra que transforma. A la palabra que nos revela su voluntad, su propósito para nosotros cada mañana y cada día. ¿Cuántos saben que somos llamados por propósito? Entonces caminamos por la ¿qué? Por la palabra en nuestra vida. ¿Y todo esto para qué, pastor? ¿Para qué le hago esta introducción? Le hago esta introducción para traerlo ahora a Efesios capítulo 4, verso 11.
Lo traigo a esta introducción para mostrarle que todo este periplo que el maestro atravesó durante 3 años y un poquito más fue para manifestar en nosotros su propósito. Decirle que está a tu lado: tú eres el propósito de Dios en la tierra. Mis hijos, el propósito de Dios fue establecer el llamado sobre hombres y mujeres terrenales, con problemas, con adversidades. El día viernes la hermana Esperanza tocaba algo muy cierto. Dios al que llama, Él lo llama y Él lo capacita y Dios lo califica. Pero hay algo que es verdad: todo llamado va encaminado a la voluntad dispuesta de la persona a obedecer la voz del Señor. Y por eso vemos el propósito de Dios en Efesios 4:11. ¿Para qué caminó en la tierra? ¿Para qué se entregó? Dice la Biblia. Y Él mismo, ¿quién lo hizo, mis hijos? El pastor, algún hombre. Él mismo, el Padre, a través del Hijo, constituyó a unos, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Atenta nota, escriba: el llamado viene de Dios. ¿De quién viene el llamado? El llamado viene de Dios. ¿Sabes qué meditaba yo en estos días? Cuando la gente no tiene temor en menospreciar el llamado de Dios, realmente no tiene temor a nada. Cuando la gente no tiene reverencia por el llamado de Dios. Y me refiero ya no a hombres y mujeres que todavía no conocen de Dios. Me refiero a hombres y mujeres que ya han conocido de Dios y están en medio de su casa y menosprecian el llamado que Dios les ha hecho. El no tener bien claro que fue Él quien me llamó es tener en poco ese llamado. ¿Sabes? Me impacta cuando yo traigo a memoria la historia de un hombre que tuvo en poco la gracia del Señor. Y me refiero a Esaú. Por eso dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí está diciendo Dios que repartió. Pero ahora nota el verso 7, lo que dice el Señor que hace el Hijo. En cuanto a esto del llamado, en el verso 7, dice: pero a cada uno, ¿cómo dice la Biblia? Aquí está hablando en plural o en singular. Está hablando de cada uno. ¿Está hablando de quién? Dile que está a tu lado: está hablando de ti. O sea que es una responsabilidad, ¿qué cosa? Individual, responderle a Dios por el llamado. Es una responsabilidad que, mis hijos, personal. Decirle que está a tu lado: tiene que rendirle cuentas a Dios de tu llamado. ¿Estamos aquí? Ayer tuve la oportunidad de encontrarme con John y con Luis en el café. Y mientras hablamos, salió a relucir algo. No es decirle a Dios: bendíceme. Es tener la capacidad de soportar la bendición sin apartarnos de la gracia de Dios. Por eso es que Dios prueba corazones. Porque a cada uno Dios le va a demandar y le va a pedir cuentas. Señor, bendíceme. Entonces yo te bendigo. Pero la bendición que te doy ahora te aparta de su reino. Tu corazón realmente no había discernido lo que es servirle y servir y seguir al Señor. Señor, dame un carro, pero ahora el carro
Ahora el carro no te da la oportunidad de congregarte porque el domingo lo lavas. Porque el domingo le haces mantenimiento. Porque el domingo hay que sacar los tapetes a lavarlo. Y antes, cuando no tenías carro, te ibas hasta en burro a la iglesia. Pero la zona de confort, la zona de comodidad, te quitó ahora el privilegio de servir a Dios. ¿Estamos aquí? Cuando la sabiduría espiritual me dice que ahora lo que tengo lo sumo al favor de ¿qué? Del reino que me entregó todo lo que tengo. Estamos aquí en esta mañana. Y por eso es que la gente pierde la bendición. Porque no es pedir bendición, es saber administrar la bendición de Dios. ¿Estamos acá? Pastor, que imagínate, ahora el domingo es que me toca hacer todo, pastor. Entonces no es de bendición. Porque entonces ahora estamos hablando de que cada uno recibió ¿qué cosa? Un don, un llamado de Dios. Cuando tú menosprecias lo que tú tienes y lo que Dios te da, te pasa como Esaú. Dice la Biblia que Esaú terminó llorando, diciéndole a Dios: dame lo que tenía. Y el Señor dijo: no me sigas llorando, porque no te voy a redimir lo que te había entregado, porque menospreciaste lo que te entregué. Y como tú lo menospreciaste, se lo entregué a uno que lo valoró. No les ocurra como a Esaú, que aún con lágrimas no pudo retomar lo que Dios le había dado. Es por eso que en esta palabra hay algo tremendo. Colócame el 11. En todo llamado hay y debe entregarse humildad. Todo el que es llamado por Dios debe ser humilde. ¿Estamos aquí? Amén. Todo el que es llamado por Dios debe ser ¿qué cosa? Humilde. El que quiere servirle a Dios debe tener ¿qué cosa? Humildad. Porque no es que yo le lavo los pies a otro, es que tengo que tener un corazón humilde para servirle a otro. Porque yo puedo hacer como Jesús, lavarle los pies a una multitud, pero mi corazón puede estar lleno de altivez terriblemente. Y oigan esto: la altivez se oculta aparentando que no está. Pero hay gente que es más altiva que ni para dónde, y que quizás no sabe que la altivez está dentro de su corazón. Por eso usted tiene que pedirle a Dios: Señor, que mi corazón sea como humilde. Usted sabe que a veces con la respuesta la gente es altiva. Hay gente altiva aún con las respuestas que entregan. Y si hay algo que Dios desprecia y mira de lejos, es la altivez de espíritu. Porque dice el Señor: yo al altivo, al soberbio, lo miro de lejos, pero al humilde lo miro de cerca. Por eso es que cuando aquí hay alguien predicando que no sea yo, ¿sabes lo que hago? Me siento ahí, aunque me incomoda sentarme ahí, porque sé que el que esté predicando y me ve ahí al frente, entonces piensa que es que yo estoy pendiente. No. ¿Sabes por qué me siento ahí? Me siento ahí para demostrarle que mientras otro aparte del pastor está ministrando, tiene la misma importancia para oírle la palabra del Señor. Por eso es que cuando alguien está predicando, no me muevo del templo, me quedo escuchando la palabra, dándole la importancia de vida al predicador y a la palabra predicada, porque no es palabra de hombre, es la palabra de Dios a través de ese hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios hay que honrarla. Hay altivez escondida y quizás no nos hemos dado cuenta. Hay altivez escondida. Ah, no, es que el pastor no está. Va a predicar la hermana Lola. Ah, yo no voy.
La verdad es que no me gusta. No, mijito. Es que es el Señor quien tiene y quien dice la Biblia. Y Él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? Él mismo los constituyó. ¿Él constituyó a quién? Él constituyó a un apóstol, Él constituyó a un profeta, Él constituyó a un evangelista, Él constituyó a un pastor y Él constituyó a un maestro. Dile que está a tu lado. Uno de esos soy yo. ¿Estamos aquí? Entonces, en esta palabra debe haber humildad. ¿Humildad para qué, pastor? Para reconocer un llamado. Y mire lo que dice el verso 12, por favor. ¿Para qué es este llamado? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Hay dos para en el verso 12. Primero, a fin de perfeccionar a los santos. Todo llamado Dios lo permite para perfeccionar. Esa palabra perfeccionar es el vocablo griego catartizo. Es el vocablo griego catartizo, que significa ir colocando en orden poco a poco. Anoche aprendí algo muy profundo de Dios. Los procesos de ir estableciendo el ordenamiento de Dios no es fácil, porque no estamos diciendo que vamos a perfeccionar un mueble de madera. Estamos diciendo de que Dios le entrega el llamado a hombres y mujeres imperfectos, que con la voluntad de humillarse, que aceptan el llamado, se sujetan a un proceso, y cuando se sujetan al proceso, entonces Dios empieza poco a poco ¿el qué? El perfeccionamiento. ¿Estamos acá? Y perfeccionar materia humana, el hombre, no es fácil. No es fácil. Por eso es que cuesta. Por eso es que es difícil el proceso. Porque cuando pensamos de que ya todo está dado, como se trabaja con qué, como se trabaja con materia humana, se trabaja con imperfección, se trabaja con carácter, se trabaja con qué, con pensamientos. Escúcheme bien y no se sorprenda de lo que le voy a decir. Se trabaja con emociones internas. Es que la hermana me miró mal. Es que yo vi que la hermana me miró mal. ¿Qué le pasará a la hermana que cada vez que yo voy a la iglesia yo veo que la hermana tiene algo conmigo? ¿Sabes por qué? Porque lo permite Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo permite Dios? ¿Para qué lo permite Dios? ¿O cómo tú crees que el Señor alisó la piedra que David tomó del arroyo? Piedra con piedra se ¿qué? Piedra con piedra se roza. Y entre la misma piedra se va ¿qué cosa? Se va puliendo. Dile que está a tu lado. Yo soy quien te pule cada domingo. Ay, ay, ay. Anda, Dios mío, pastor. Ja. ¿Sí? ¿Sí? Esa piedra aquí todos los domingos es la que te va puliendo. Aleluya, ¿estamos aquí? Es que Dios no nos pule allá afuera, pero aquí adentro. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios lo permite dentro de la misma iglesia para saber los que son qué cosa, aprobados. En estos días meditaba en algo. Señor, cuando la gente más te dice, cuente conmigo, pastor, parece que se estuviera despidiendo. Ay, ay, ay. Pastor, vamos a trabajar. Pastor, oye, yo no sé, pero a los 2 meses se va de la iglesia. Parece que se estuviera despidiendo. ¿Estamos aquí? Pastor, yo te amo. Pastor, agradecido estoy con Dios, pastor, porque Dios lo usó en mi vida. Aprendí anoche mucho, ¿saben? Por la palabra. Me habló el Espíritu. ¿Por qué, pastor? Porque no aguantaron el ¿qué? El perfeccionamiento de Dios. Porque la Biblia dice que todo el que es llamado
¿Cuántos somos llamados aquí? Tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Yo aquí estoy viendo maestros, apóstoles, profetas. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Diga amén. Algún llamado tú debes de tener. Y aquí solamente hay una lista. Pero todo el que es llamado debe tener humildad. Porque Dios lo llama ¿para qué? Para perfeccionar ¿a quién? A los santos. Ahora, nadie puede perfeccionar a otros si antes no se ha dejado perfeccionar él mismo. Por eso le decía al grupo de Instituto Bíblico el viernes que hicimos el examen: ustedes deben de esforzarse a seguir estudiando. Porque el que se capacita tiene la capacidad ¿de qué? De enseñar a aquel que tiene el deseo de ser enseñado. De hecho, eso está ya entre los requisitos del obrero. Lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en Tito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay dos paras. Primero, para la obra del ministerio. Y segundo, para la edificación de Cristo. Primero, todo hombre con llamado es llamado para ser útil en el reino. Para ser útil, para ser útil. ¿Cuántos están agradecidos por el llamado que Dios le dio? A conciencia, ¿cuántos están agradecidos? Si usted está agradecido, usted debe ser útil con el Dios que lo llamó. Porque Dios lo llamó con ese propósito. Sea la iglesia grande o sea la iglesia pequeña. Aún con mucho más valor. Voy a ser útil. Dile que está a tu lado, tienes que ser útil. Primero hay que ser útil. Y segundo, debemos ser de edificación. Colócame el verso 13 y voy concluyendo la idea. Hasta que todos lleguemos, ojo con esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a entrar aquí, dejo puntos suspensivos y continuamos el otro domingo. Ojo con esto. Es tan importante aprender a caminar en la unidad del Espíritu, porque cuando Dios quiere que la iglesia crezca, lo primero que el Señor está buscando, preparando, es que podamos trabajar en unidad. Digan conmigo, trabajar en unidad. Y aquí voy a tocar los equipos de trabajo. Siempre he dicho esto. Yo voy en contra de este pensamiento. Desde que llegué aquí a Bucaramanga, alguien me dijo: pastor, prepárate, porque aquí la envidia es terrible. Siempre he dicho lo siguiente: creo de que el que es nacido de nuevo no tiene este problema. Eso es para los que están afuera en el mundo. ¿Usted me dice amén? Amén. En la iglesia, ojo con esto, en la iglesia, la única competencia que debe haber es la de sacar adelante la obra del Señor. Pero en la iglesia no deben de haber competencias personales. Yo no puedo tener una competencia. Si el Señor viene y levanta ya al hermano, ¿verdad? Y empieza a predicar, y cuando él predica, los enfermos se levantan, la gente... Yo no voy a pelear con él. Al contrario, le doy gracias a Dios, porque está colocando ¿qué cosa? La medida que hacía falta en el ministerio para desarrollar la obra del ministerio. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Porque entonces empieza como que una batalla, una rivalidad. No hay rivalidad. Porque somos llamados, y dice que el mismo Cristo lo coloca, el mismo Jesús los coloca para que podamos todos llegar, ¿qué cosa? Digan conmigo, a una unidad de fe. Y cuando hablamos de esta unidad de fe, vaya conmigo por favor, mis hijos. Dice Romanos 12:3 lo siguiente. Romanos 12:3 dice lo siguiente. ¿A cuánto nos está hablando Dios en esta mañana? ¿Cuántos recibimos un llamado de Dios? Todos los que estamos aquí. Romanos 12:3 dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. No tenga más concepto de usted mismo que el que usted deba tener. ¿Estamos aquí? Si Dios a usted lo va levantando, su anhelo debe ser que otro en la iglesia también sea levantado. Me gozo porque están colocando al hermano Pedro. Me gozo porque la hermana Teresa está predicando. Pero a mí no me ponen. Esa es la roca. El pastor siempre con los mismos. Siempre con las mismas. Es que el pastor no anda conmigo. Inmaduros en la fe. No han crecido. Inmaduros en la fe. Revelan la carencia de carácter. Me gozo. Es que el pastor no sabe que yo predico. Es que cuando me irán a poner a mí. Es que cuando me tocará a mí. Tranquilo. Te llegará el momento. Tranquilo. Por sus frutos los conoceréis. Es que llegó el otro. Ya llegó nuevo. Ya lo pusieron. Ya llegó el nuevo. Ya lo pusieron. Ese está nuevo. Ya lo pusieron. Ya el otro. Inmaduro espiritualmente. Si lo hablaste, si lo dijiste, Dios te está hablando hoy en la mañana. Inmaduro, porque no te gozas porque otro salga adelante. Porque el apóstol Pablo dijo: no andéis, no pienses como los que están en el mundo. Gózate por otro, que vendrá tu tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí? ¿Por qué, pastor? Porque dice que ninguno deba tener mayor concepto de sí mismo, sino que, dice esto, sino que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira lo que dice el 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dile que está a tu lado: tú no tienes la misma función que yo, pero hacemos parte de un mismo cuerpo. ¿Estamos aquí? Entonces Jesús constituye la iglesia para trabajar en unidad. Vengan acá, Jenny y Jorgito, por favor, párense aquí los dos. Voy a mostrarles algo. Colócame el verso 3, por favor. Todos leamos el verso 3. Mírense ustedes, ahí, así como están. Dice el verso 3, leámoslo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ojo con esto: conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A quién? Dios le dio una medida de fe. ¿A quién? Ojo con esto: Dios le dio una medida de fe a Jorgito, Dios le dio una medida de fe a Jeniet, Dios me dio una medida de fe a mí, Dios le dio una medida de fe a la pastora, una medida de fe a Jenny, una medida de fe a quién, a Yuseli, una medida de fe a Luis, a Mercedes. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando Dios reparte las medidas de fe, le está dando a él la medida que a mí me hace falta. A ella le está dando la medida que a él le hace falta. Entonces, cuando todos nos unimos en la misma visión del Espíritu, la medida que a mí me hace falta, ¿quién la tiene? La tiene Jorgito. La medida que a él le hace falta, ¿quién la tiene? La tiene ella. Entonces, cuando yo me estoy uniendo, ¿qué me está haciendo el Señor? Me está dando la medida de fe que a mí me hace falta a través de Jorge. Y cuando él se une a ella, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy recibiendo la medida de fe de ella, yo estoy recibiendo la medida de fe de él, yo estoy recibiendo mi medida. Vengo y me uno por acá con Luis Guillermo, recibo la medida de fe de Luis, recibo la medida de fe de Yuseli, Yuseli se une a mi esposa y recibimos cada uno que la medida de fe de cada uno, lo que da a entender que lo que tú no tienes, lo tiene el hermano que está a tu lado. Damos gloria al Señor. Y el hermano que está a tu lado te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí, para que nuestra medida de fe sea completada. Y entonces, con las medidas juntas, la iglesia alcanzará el desarrollo y el crecimiento. Pero tenemos que unirnos en la misma medida de fe. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hijo. Aleluya. Amén. Dile al que está a tu lado: necesito tu medida de fe.
Dile, necesito tu medida de fe. Es por eso que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Cuántos quieren que la iglesia se desarrolle y la iglesia crezca? Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Bueno, el equipo de consolidación. Bueno, venga, hermana. Allá la líder Mercedes, llama a la hermana Nora, llama a la otra, llama a la otra. Bueno, vamos a conformar el equipo. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y miren lo que dice la Escritura. Colóqueme. Efesios 4, el 13. Y vamos concluyendo con esto. Entonces dice el 13 lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el verso 14: para que ya no seamos como niños fluctuantes. Termino con esto. ¿Cuántos aquí somos papá? ¿Cuántos son mamá? Mis hijos, respóndame esta pregunta con sinceridad. ¿Qué es lo que usted más anhela cuando sus hijos crezcan? Ejemplo, ojo con esto. Usted que estuvo cuando ellos estaban pequeños, le lavaba la ropa. ¿Usted no anhela que cuando su hijo crezca siquiera lave él solo su mismo interior? ¿Usted no anhela eso? ¿A qué mamá le gusta meterse al baño y encontrar los calzoncillos de una semana de su hijo ahí? ¿Ah? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta eso? A ver, séame sincera, mamá, ¿a usted le gusta eso? Que usted entre al baño y encuentre los interiores de su hijo de una semana ahí tirados en el baño. ¿Por qué, pastor? Porque yo estoy anhelando que mi hijo, ¿qué cosa? Crezca. Si lo lidié pequeño, es para que cuando esté grande, ¿qué cosa? El mismo pueda evolucionar. ¿Cómo le digo yo a mis hijos? Papá, vamos a visitar. Nos vamos desde las 5 de la tarde. Les digo, ahí hay sándwiches, ahí hay jamón, ahí hay queso, ahí hay tomate. Ustedes verán si se mueren de hambre. Ahí están. Porque tu mamá y yo tenemos que ir a trabajar. Y llegamos a las 10 de la noche. Si comieron bien y si no, ellos verán a ver. Por eso hay una regla en mi casa. El lunes la loza la lava uno. El martes la loza la lava el otro. El miércoles el uno barre. El jueves el otro hace. Usted sirve la comida, usted hace. Porque uno anhela que el hijo crezca. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y así como usted, como papito y como mamita anhela que su hijo crezca, como pastor también uno anhela que los hijos espirituales crezcan. Porque no hay cosa más difícil que lidiar con niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Ajá, mijo, ¿por qué no vino a la iglesia? Pastor, me sentía débil, pastor. Me sentía débil, pastor. Pastor, me siento desanimado, pastor. ¿Por qué te sientes desanimado, mijo? Pastor, es que usted no me ha llamado, pastor. Pastor, es que tú, pastor. No. Cuando tú tienes propósito de llamado, tú te afirmas porque tú sabes que tienes un compromiso tú con Dios de crecer, tú con Dios, tu llamado, tu crecimiento, tu entrega, mi tarea, velo por ti, te oro, llamo, estoy pendiente. Pero si no lo hago, eso no detiene tu llamado. Por eso es que para todo llamado hay que tener vocación. ¿Estamos aquí? Vocación. Hijo, le toca llegar temprano. Pastores, que a mí no me avisaron. Es que tú sabes. Tú eres del ministerio de alabanza. Tú eres de los servidores. Y el hermano Fernando,
ay, corriendo. Ese muchacho ahorita, yo creo que tiene como 5 meses de parto desde que entró al ministerio de servidores. Yo creo que está todas las semanas para ese muchacho. Es un parto. ¿Por qué, pastor? Porque estamos lidiando con niños fluctuantes. Estamos lidiando con niños fluctuantes. Estamos lidiando con niños. Yo no voy el próximo domingo porque el pastor el domingo pasado me la tiró a mi todita. Lo dijo por mí. El pastor habló fue por mí. El pastor me lo dijo a mí. El pastor niño fluctuante, niño inmaduro, niño que no ha desarrollado carácter. El apóstol lo dijo clarito: porque hace rato ustedes es para que comieran vianda, pero todavía tengo que andar con el biberón con la leche, porque yo pensé que ustedes ya tenían la capacidad de comer grueso, de comer vianda, de comer alimento fuerte. Pero Pablo dijo: no, ahora me doy cuenta que todavía necesito darles biberón, porque la iglesia, para crecer, debe tener madurez en su carácter. Vocación. Tú estás aquí no porque nadie te obligó a venir. Estás aquí porque tienes vocación en el carácter para servirle al Señor. Somos niños fluctuantes en nuestra manera de vivir. El pastor no me puso, el pastor no me dijo, el pastor. No, es que tú no vives, no creces, no te desarrollas por el pastor. Tú lo haces porque tienes vocación para amar, para crecer y para seguir al Señor Jesús. Que Consolidación te llame, que hay que visitarte, las herramientas para que puedas avanzar. Pero anoche yo le decía al Señor, y Dios me mostraba por la palabra: no podemos ser niños fluctuantes. No podemos ser niños fluctuantes, porque los niños fluctuantes, nos revela la Escritura que son faltos de ¿qué cosa? De madurez. Faltos de madurez. Faltos de madurez. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cuántos quieren desarrollar su llamado? ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Debemos dejar de ser niños fluctuantes. Tenemos que poner por obra nuestro llamado. No porque alguien te esté jalando. Pastor, la verdad es que estoy desanimado, pastor, porque a mí no me han puesto a nada, pastor. A mí no me han puesto a nada. Bueno, predique en las calles, hable allá afuera. Ministerio no se desarrolla solamente aquí en el púlpito. Ministerio es servirle a Dios en todo lugar y a toda hora. Esta iglesia debe dejar de ser una guardería, y perdone lo que le voy a decir y con temor y temblor se lo digo. Esta iglesia debe dejar de ser una guardería espiritual donde la gente viene o no viene si alguien lo llama. Usted debe de salir del prekinder espiritual y debe asumir responsabilidades espirituales. Usted debe asumir un llamado personal con Dios y se debe esforzar para que su llamado crezca, se desarrolle, se establezca y usted sea útil a Dios en el lugar que Dios lo estableció, porque estoy más que seguro, más que convencido que si Dios lo trajo a este lugar es porque tú fuiste el escogido para hacer la historia de Casa de Vida, no otro. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú el escogido, eres tú el escogido, tú eres el escogido. Pero hay que ser perfeccionado. Dile al que está a tu lado: déjate perfeccionar por Dios, déjate perfeccionar por Dios. Colóquese sobre sus pies, por favor.